Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 9 de julio de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Gustavo Petro quiere incendiar el país. No solamente es un mal perdedor, lo que habla muy mal de alguien. Quien es mal perdedor es mal todo, sino que además le interesa tan poco Colombia que quiere incendiarla. Entonces ha resuelto que todos los muertos que hay en Colombia son de petristas asesinados. ¿Por quién? ¿Quién está matando a los petristas? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo es este tema de los líderes sociales? A muchos los gradúan de líderes sociales después de muertos. ¿Quiénes son los líderes sociales? ¿Y quién los mata? ¿Y por qué los están matando? Petro dice que los matan porque son de Petro, porque son de Colombia Humana. ¿Y los mata quién? Se le olvida al señor Petro que Iván Duque ganó las elecciones. Y que el que gana las elecciones no tiene por qué matar a los perdedores. Pero ni más faltaba. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? En todo caso, Petro está jugando con fuego, que es lo que sabe hacer y lo que le gusta hacer. Entendamos que ese es un guerrillero, que ese fue parte, por lo menos desde el punto de vista moral, de nada menos que de la toma del Palacio de Justicia y el asesinato de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Asociado con quién? Asociado con los narcotraficantes. ¿Por qué Petro no toca el tema del narcotráfico? Porque tiene un rabo de paja inmenso en esa materia. Porque él sabe muy bien que el M-19, él estaba asociado con Pablo Escobar para asesinar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo está la economía colombiana? Habla Alberto Bernal, uno de los economistas más distinguidos del país y especialista de primera línea en el mercado de capitales del mundo. Alberto Bernal hablará con nosotros en la hora de la verdad hacia las 6:30 de la mañana. ¿Cómo se sobrevive en Venezuela? Esto ya es un misterio. El arte de sobrevivir. Alberto Schlesinger, quien desde hace años estuvo vaticinando lo que iba a pasar en Venezuela, describiéndolo, cómo esa economía no era viable y cómo está llegando a un punto en que uno dice, ¿y de aquí qué se sigue? El aumento en los precios del petróleo les llegó tarde porque ya ni petróleo están produciendo. Alberto Schlesinger estará con nosotros en la hora de la verdad. Qué linda es la guerra comercial, ¿no? El señor Trump desató una guerra comercial con China. Vamos a ver qué sucede con ella. ¿Cuántos son los muertos y heridos que quedan en el campo de batalla? La guerra comercial. ¿Eso para dónde va? Eso no es un proceso evolutivo, eso es un proceso involutivo. Lo que teníamos antes de empezar los esfuerzos por crear un mercado abierto, amplio, competitivo, donde todos cupiéramos, era precisamente la guerra comercial. La de los aranceles, la de los proteccionismos, y allá estamos regresando. Palacino llamado a juicio por Saludcop. Le están preguntando por 400.000 millones de pesos de Saludcop que no fueron destinados a lo que se tenían que destinar, sino a operaciones fuera del país, a negocios de construcciones de clínicas y de cosas que vaya uno a saber lo que pasaba ahí con ese dinero. Gigantescas cantidades de dinero. Palacino, asociado con Enrique Vargas Lleras, quebró a Saludcop y nos dejó la quiebra. Ahora la Fiscalía lo llama a juicio. El cartel del PAE. El PAE es la
organización, por lo menos la cuenta contable, no sabemos qué organización jurídica tenía el PAE para la alimentación escolar. Esa alimentación escolar estuvo en manos de unos bandidos, es lo que dice Peñalosa, es lo que dice la prensa, que se dedicaron por años a crear un cartel en el que se repartían los contratos de la alimentación escolar, la platica de los niños, por amor de Dios, para venderlas bien caras, para repartirse entre ellos este asunto. O el marido de Cielo González, o un señor Villalobos, o un señor, ¿cómo se llama? Eslava, me parece. Almanza, discúlpeme todos los eslavas, Almanza, en un cartel que fue descubierto. Esperamos que la justicia opere, la justicia colombiana, que no opere en nada, que en este caso, siquiera por tratarse de los niños, haga alguna cosa. Y a propósito de los niños, el mundo entero tiene el corazón en vilo por los niños de Tailandia. Esto es una cosa muy dolorosa, pero allá en el fondo tenemos que decir que consoladora. Consolador que el mundo entero esté pendiente de la vida de 11 niños que se perdieron. Hay valores todavía en el corazón de la humanidad, valores que salen a flote en los momentos más inopinados. Todos estamos con los niños de Tailandia. Tenemos la nueva noticia de que acaban de rescatar al quinto de los niños que pudieron salir del horror de esa cueva. Recemos por los que quedan y por el profesor, imprudente o no, es lo cierto que no tenía ninguna intención de crear semejante problema. Los audios de Roberto Prieto que publicó Claudia Gurizati. Aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Esto cómo es? Uno tiene que felicitarse por la habilidad con que ciertos periodistas reciben elementos esenciales de una investigación penal que, si está en la etapa sumarial, es secreta. Y mire pues, pero bueno, dejemos ese tema a un lado. Nuestra preocupación enorme no son celos, porque no tenemos ningún interés de que un juez de la República o un fiscal de la República nos cuente cosas reservadas y secretas. Ningún interés tenemos. Pero dejando eso a un lado y volviendo a Prieto, tenemos que decir en primer lugar que ese señor es una alcantarilla. En el único momento en que no mienta la madre es cuando habla con Santos explicándole por qué Odebrecht está pagando en especie unas sumas gigantescas de dinero. Desde luego el gobierno quedó comprometido con Odebrecht y desde luego el gobierno le dio contratos a Odebrecht para pagarle la atención que tuvo con Juan Manuel Santos en su campaña. ¿Eso no merece la cárcel? Claro que merece la cárcel. Pero ya la comisión de acusaciones, con el partido de la U a la cabeza, había pedido el cierre y archivo de la investigación. Hay que volverla a abrir. Es lo que dice ahora el representante del Centro Democrático. Elemental, un hecho nuevo. Los famosos audios del señor Petro, que no son permitidos para menores ni para señoras. Bueno, aunque ya pues hay señoras que hablan parecido, pero esto es el horror, qué bajeza, qué ordinariez, y cómo tira al agua a sus amigos y compañeros, a De Lima, a Juan Claudio Morales, a la señora Caldas. Es el horror. Lo que estamos oyendo de Roberto Prieto, ese es el estilo de gobierno, porque esos eran los hombres más cercanos a Santos, los hombres de Santos, y Santos ahí dirigiendo la batuta, y en eso nos han tenido durante 8 años. Ese estilo, esa manera de ser, eso es lo que ha estado vigente en 8 años que por fortuna ya termina. Las FARC vendían puestos a narcos para la JEP. Ya se puso de manifiesto ese otro mercadito,
por 5.000 millones de pesos un narco quedaba convertido en miembro de las FARC. Claro que todas las FARC son narcotraficantes, claro que sí, pero es que hicieron un inventario de la gente de las FARC y ahora hay bandidos que quieren entrar a las FARC para poderse presentar a la JEP para que los absuelvan. Entonces eso vale a 5.000 millones de pesos por persona. Y ese es el caso de Rambo y el de varios otros que han extraditado. Esto todo, perdóneme, pero la expresión es de Peñalosa, es una porquería. El presidente Duque no mandará embajador a Venezuela, solo cónsules. Es una medida apenas explicable. El nuevo mejor amigo quedó convertido en esto. Eso no lo podemos olvidar. Quienes mantuvieron durante tanto tiempo a Maduro a flote y a Chávez también. ¿Quiénes fueron los íntimos amigos? ¿Quiénes los respaldaron? Juan Manuel Santos y su gente. Ahora Iván Duque tiene que recibir semejante problema. Uno entre los muchos que va a heredar. A propósito de Iván Duque, perdón, aquí me hacen una corrección, fue la señora Vicky Dávila la que sacó en la W, yo no sé qué dije, que Claudia, bueno, me confundí, no fue Claudia Gurisati, perdón, dije Claudia Gurisati, le pido excusas. Fue la señora Vicky Dávila en la W la que dio a conocer los audios de Prieto. La Junta de Ecopetrol y Reficar están pidiendo ahora lo elemental. Lo de Reficar fue el descalabro financiero más grande que ha tenido ningún proyecto en la historia de Colombia. Miles de millones de dólares. Y entonces la junta directiva de Ecopetrol, que era la dueña del proyecto, no tuvo nada que ver en el asunto. Y no le abrieron investigación. Es que empiezan por abrírsela a ministros del presidente Santos. Entonces la junta directiva de Ecopetrol sí tuvo que ver, pues cómo no iba a tener que ver en semejante problema. Ortega no acepta llamar a elecciones en Nicaragua. Parecía que estaba tentado a hacerlo, que la Iglesia Católica lo había convencido. El propio hermano de Ortega, Humberto, le escribe desde Costa Rica y le dice por Dios, llame a elecciones anticipadas, pero el señor Ortega ahora dice que no, que de ninguna manera, que no va a llamar a elecciones. Ojo a este tema. Iván Duque ha dicho que no celebrará más tratados de libre comercio, sino que se dedicará a aprovechar los existentes. Y Santos no se quiere ir sin dejar firmado un tratado de libre comercio con Australia y Nueva Zelanda. ¿Para qué? ¿Qué le vamos a vender a Australia y a Nueva Zelanda? ¿Por qué no hacemos un inventario del desastre que ha sido la ejecución de los tratados de libre comercio? ¿Por qué no tenemos que vender? ¿Por qué no somos competitivos? Porque la economía colombiana está en la ruina. Porque la industria se acabó, entre otras razones. Porque tiene que combatir con un tipo de cambio ruinoso, hijo de la superabundancia de dólares procedentes del narcotráfico. Nueva Zelanda y Australia nos llenan de leches, de quesos, de productos en los que son los más competitivos del mundo. Y aquí corremos con la carga de los sobrecostos que tiene producir leche y producir quesos, entre otras por la violencia, por la falta de carreteras, por todos los elementos que hacen no competitivo a Colombia. Pero Santos quiere, ojo, que ahí hay también gato encerrado, TLC con Australia y Nueva Zelanda. En el Brasil, un juez revoca la detención de Lula y un tribunal revoca la decisión del juez que quería liberar a Lula. En definitiva, Lula sigue en la cárcel.
Fallece uno de los ingleses afectados por agente químico utilizado contra Skripal, el agente secreto ruso que fue envenenado por los servicios secretos de Rusia, según dice la Gran Bretaña. Violentos incidentes en Haití, en Puerto Príncipe, Haití, porque subió el precio de los combustibles. ¿Será que este ya es un efecto Venezuela? ¿Será que ya Maduro no está mandando gasolina barata o regalada a países del Caribe y Haití específicamente? ¿Y que vamos a tener conflictos sociales en muchos lugares del Caribe? Sigámosle la pista al tema. En Londres también hubo desmanes por triunfo de Inglaterra en el Mundial. Es un consuelo, mal de muchos, consuelo de tontos diríamos, pero esto pasó y vimos las imágenes donde unos hombres saltaban encima de una ambulancia, llegó la policía y los garrotazos que les dio la policía a esta gente. Ay de que hubiera sido en Colombia y de que un policía hubiera tocado a un manifestante. Se le viene el mundo encima a la policía. En Londres se le va el mundo encima a los vándalos que tratan de utilizar la celebración en un partido de fútbol para darle campo abierto a sus violencias, a sus desmanes. Italia no solamente cierra los puertos a los migrantes, los cierra a los buques humanitarios que están en el Mediterráneo tratando de rescatar migrantes que se ahogan en esas aguas para huir del infierno que es su tierra, del infierno que es África. Y en Hoy en la Historia, recordaremos que en un día como hoy, en el año de 1789, en vísperas del 14 de julio, se reunió la Asamblea Nacional, que luego sería la Asamblea Constituyente. Una historia que hay que recordar, cómo nacen las revoluciones. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. En plena fase final del Mundial de Fútbol de Rusia arrancó el Tour de Francia. El mismo día que se definían los semifinalistas de la Copa del Mundo, 6 colombianos comenzaron a rodar para conquistar en las carreteras de Francia lo que se considera el mayor logro para un escarabajo. Fernando Gaviria, el nacido en La Ceja, Antioquia, dio el primer batacazo. Se estrenó en el Tour de Francia y ganó la primera etapa, una etapa de 201 kilómetros totalmente llana, arrancando así como líder de la clasificación general por delante del campeón del mundo Peter Sagan. Gaviria se convirtió en el segundo colombiano en la historia en vestir la camiseta de líder del Tour. Ya lo había hecho Víctor Hugo Peña en el año 2003. Caídas, pinchazos y retrasos predominaron en la primera etapa del sábado y uno de los más perjudicados fue Nairo Quintana, quien inició el Tour con un retraso de 1 minuto 25 segundos. Corría la segunda etapa ayer, con un perfil similar al del sábado. El ganador fue Peter Sagan, esta vez, quien ganó en un reducido sprint final tras un accidente en el último kilómetro que afectó precisamente a Fernando Gaviria, al colombiano. El campeón del mundo se convirtió ahora en el nuevo líder de la general con solo 6 segundos de diferencia sobre Fernando Gaviria. Estos dos luchando, doctor Londoño, por ser el más rápido en el Tour. Así que el nombre de Colombia suena desde el comienzo en el Tour de Francia. Y el Mundial del Fútbol entra en su última semana. Francia, Bélgica, Croacia, Inglaterra son los semifinalistas. Brasil y Uruguay se despidieron, el Mundial se quedó sin participación de Sudamérica. Bélgica dio la sorpresa y eliminó a la pentacampeona y Francia a Uruguay. Por quinta vez se verá en la Copa del Mundo de la FIFA unas semifinales 100% europeas. Y les voy a dar un dato de uno de los favoritos de Bélgica. Es el único país o la única selección que ha ganado todos sus partidos y es la selección más goleadora con 14 tantos. Así que mañana se juega la primera semifinal, Francia-Bélgica. Esto será a la 1:00 p.m, hora de Colombia. Y el miércoles, Croacia-Inglaterra. El Mundial llegando a su final, una Copa del Mundo que se ha caracterizado por tener todavía con vida a las selecciones que vienen trabajando en un proceso y que los grandes fracasaron. Adiós Alemania, adiós España, Brasil, Argentina y Portugal. Así que preparémonos porque mañana comienzan las semifinales, doctor Londoño.
Bueno, y nos faltó decir que el médico de la Selección Colombia le debe algunas aclaraciones al país. Puso a jugar a James con rotura en un gemelo, ¿no? Sí, con desgarro, sí. No, con rotura, perdón. No con desgarro, con rotura. Hay una rotura que le diagnosticaron a James en Alemania en contra de lo que dijo el médico de Colombia, que dijo no hay rotura y sí, puede jugar. Que había un edema en el sóleo derecho y resulta que era una rotura fibrilar. Bueno, una rotura fibrilar, y así lo puso a jugar y jugó 20 minutos en un partido en el que le hizo inmenso daño a Colombia porque no estaba en condiciones ese muchacho de jugar. El médico debe más de una explicación. Bueno, eso es lo que está pasando en deporte, todos pendientes de la actuación de nuestros escarabajos. Ojalá la caída no haya afectado la capacidad de Fernando Gaviria para los próximos remates. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es 9 de julio del año 18. Faltan 29 interminables días para que finalice el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia y de América, según el doctor Fernando Londoño Hoyos. Muriéndose de hambre, así tendrían a 800 soldados en Tumaco, familiares de los soldados profesionales que hacen parte de una de las unidades militares destacadas en el Pacífico nariñense, demostraron preocupados tras recibir noticias de sus seres queridos. Ya llevan más de 6 días sin abastecimiento y es injusto que eso pase con los soldados de Colombia. Ellos están en el monte, cuidándonos a nosotros, y les tienen aguantando hambre, destacó uno de los denunciantes. Los uniformados, cerca de 800, que se encontrarían en esta situación, pertenecen al batallón número 6, que hace parte de la Fuerza de Despliegue Rápido número 2, y que conforma la recientemente creada Fuerza de Tarea Hércules, a la que se le encomendó la tarea de enfrentar el narcotráfico y a las organizaciones ilegales que se encargan del negocio ilícito en la región y que enfrentan a Guacho. La unidad se encuentra ubicada en el corregimiento de Gualtal, en zona rural del municipio de Tumaco. Hacemos un llamado a los comandantes y al gobierno para que, por favor, manden rápido las provisiones a estos soldados, que los necesitan urgente. Los uniformados han recibido algunos alimentos y provisiones de la comunidad indígena de la zona. Doctor Londoño, ¿dónde está el general Naranjo? ¿Y cómo recibieron ustedes al ejército en el 2002, con la famosa herencia de Santos por esa época? Lo dejó sin plata para ponerle combustible a los camiones o a los helicópteros, sin plata con qué comprar un par de botas para los militares colombianos. Así dejó Juan Manuel Santos, cuando era ministro de Hacienda del presidente Pastrana, las arcas nacionales. Así como está el ejército en este momento, que no tiene con qué abastecer de comida. Las líneas de abastecimiento son el primer tema de la estrategia militar. Lea cualquier tratado militar y verá usted la importancia que tiene para un estratega las líneas de abastecimiento. Pero aquí el estratega es el general Naranjo, un policía que no tiene la menor idea de lo que se trata. Y los generales del ejército parece que no existieran. Y les da pena decirle al gobierno que no tienen con qué pagar la comida o miedo de los soldados, o miedo, o ambas cosas, o interés para que les mantengan la pensioncita esa que les dieron, la prima especial que les dieron para comprarse la voluntad de los generales, mientras los soldados aguantan hambre. ¡Qué horror! Vanessa Araujo.
Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Conflicto judicial en Brasil por cuenta de Lula. Y es que el juez de apelación Rogério Fabretto del Tribunal Regional Federal 4 ordenó que lo pusieran en libertad urgente. Afortunadamente, su decisión no se llegó a ejecutar. Este juez aceptó la petición de habeas corpus presentada por diputados del Partido de los Trabajadores para que el exmandatario abandonara la cárcel en la que se encuentra desde el pasado 7 de abril. El líder del Partido de los Trabajadores cumple una condena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos. Pero antes de que Lula fuera dejado en libertad, el juez Sergio Moro, responsable del caso Petrobras en primera instancia y quien condenó a Lula a 9 años y 6 meses de prisión, dictó un auto en el que cuestionaba la competencia del magistrado Fabretto que ordenó liberar a Lula. Además, un tercer juez, João Pedro Gebrán, responsable del caso de Lula en segunda instancia, intervino bloqueando también la orden de excarcelar al expresidente. Sin embargo, Fabretto insistió en su decisión y horas más tarde volvió a decretar la liberación del expresidente. Ante ese conflicto le tocó el turno al juez Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente del tribunal. Thompson finalmente decidió ayer en la noche mantener a Lula en la cárcel. El Tribunal Regional Federal 4 ya había negado varias peticiones de habeas corpus a Lula, pero el juez Fabretto, quien hasta el 2010 formaba parte del PT, dato importante, argumentaba en su decisión que la precandidatura de Lula a las elecciones presidenciales es un episodio nuevo que afecta su condición de preso, por lo que se debe permitir su plena libertad para que pueda cumplir la aspiración de participar en el proceso democrático. Y es que hasta ahora el expresidente encabeza todas las encuestas y el Tribunal Superior Electoral podrá suspender su candidatura solo a partir de agosto cuando se haga oficial y deba ser anunciada públicamente. Recordemos que las leyes en Brasil prohíben que alguien condenado en segunda instancia, como está Lula en este momento, sea candidato presidencial. Todo pareciera indicar entonces que Lula no se saldrá con la suya y no podrá ser presidente de nuevo. La pregunta que sigue entonces es ¿cómo afectará esto a la izquierda brasilera? ¿Logrará el Partido de los Trabajadores conseguir un nuevo líder que pueda cautivar a todos los votantes de Lula antes de octubre cuando se realicen las presidenciales? Veremos qué ocurre, si la izquierda brasilera puede resurgir después de esto y si logran conseguir a un caudillo que recoja todos los votos de aquella gente que aún apoya a Lula, o si más bien la derecha aprovechará esta oportunidad. Ay, pobre Brasil, Dios mío, pobre Brasil. Con tantas oportunidades, con tantas posibilidades de ser uno de los países más decisivos del mundo, convertido en un bastión de la izquierda que lo condena, como siempre condena la izquierda a los países, a la pobreza, al abandono, al desorden, a la corrupción. A la corrupción, que fue donde Lula tuvo al Brasil después de la época feliz del presidente Cardoso. Nunca el Brasil fue tan importante en el mundo y para el mundo que en la época del presidente Cardoso. Y después vino Lula y después la señora Rousseff y ambos hicieron fiestas con lo que quedaba del Brasil. Dios nos libre. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana y esta semana con los ojos puestos en el sector salud, porque al fin, después de tanto tiempo, después de 2 años de investigación, le llegó la hora a Carlos Gustavo Palacino de rendir cuentas ante la justicia. Esto tras el llamado a juicio hecho por la Fiscalía General de la Nación al expresidente de Saludcop por el desvío de recursos de la salud. Junto con el llamado a juicio se mantiene la solicitud de prisión preventiva contra Palacino, quien se encuentra, recordemos, detenido desde marzo de este año en La Picota. Según el ente acusador, el desvío habría sido de casi 400.000 millones de pesos, dinero de los recursos para fiscales que Palacino habría desviado de la administradora Saludcop EPS para incrementar el patrimonio de la empresa en inversiones nacionales y extranjeras, en activos fijos, apropiación de reservas voluntarias y gastos u operaciones económicas sin relación con el servicio de salud. Todo esto con cargo a la UPC, a la unidad de pago por capitación. Le llegó la hora, al fin, a Palacino, para que, si algo le queda de honor, le ponga la cara a los colombianos.
a quienes nos robaron los recursos de la salud. Y digo nos robaron en plural, porque Palacino no actuó solo, y este no es el único lío que dejó. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la Ciudadela de la Salud en el norte de Bogotá? Pero también, ¿quiénes más deben responder por los descalabros de Saludcop? ¿Quiénes fueron, además de Palacino, los que urdieron este descalabro? Esperamos, pues, que sea la Fiscalía General de la Nación la que devele, en medio del juicio a Palacino, los nombres de todos los involucrados en este inmenso robo a la salud de los colombianos. No se le olvide que el juicio de Palacino no funcionaba, la investigación en la Fiscalía no funcionaba, porque era fiscal el señor Montealegre, que había sido, antes de ser fiscal, el asesor de Palacino. Así es. Pero por Dios, y uno se pregunta, ¿y cómo Montealegre no está en la cárcel? Ah, bueno. Él se iba a pasear con la señora... ¿cómo Natalia Springer. Natalia Springer, pero Lizarazo, es que... ¿no? Tocarruncho. La señora Tocarruncho. Que le molesta ese apellido, no tenemos ni idea por qué le molesta, pero le molesta. Entonces ella es Natalia Springer, que es el resultado de un matrimonio, me parece. Sí, señor, bueno, de un austriaco. Natalia Springer, eso le parece mucho más... es más distinguido. Más distinguido que ser Tocarruncho. Bueno, pero en todo caso se iba a pasear con ella, la puso a celebrar contratos con la Fiscalía por miles de millones de pesos, y no pasa nada. Y le hace contratos al actual ministro de Justicia, y nadie pregunta sino la hora de la verdad. ¿Cómo es que un magistrado, qué le sirvió, de qué manera a Montealegre en el Consejo de Estado? Porque Montealegre tenía que completar el periodo de otros fiscales que ya lo habían iniciado, pero el Consejo de Estado, con este ministro de Justicia, con Gil Botero, le consiguió la tesis completamente inaudita en Colombia, eso no se había dicho jamás, de que los periodos eran personales y no institucionales. De manera que si un presidente de la República, un vicepresidente reemplaza al presidente, le empiezan a contar los 4 años. 4 años de ceros. Eso no se le ocurre sino a Gil Botero. Y no se le ocurre por una razón obvia, porque él salía del Consejo de Estado para prestarle servicios a la Fiscalía por valor de 800.000 millones de pesos. Y aquí nadie pregunta, nadie averigua. La corrupción a alto nivel, en lugar de una consulta contra la corrupción, ¿qué tal la idea de tener un fiscal que cumpla su deber? ¿Cómo les parece a ustedes? Y no nos cuesta 350.000 millones de pesos y no hacemos toda esta laraca, un fiscal que cumpla con su deber. Y le pregunte a Gil Botero cómo cumplió ese contrato, como para que le pregunte a los ministros Cristo y Rivera qué hicieron con la plata de Fonsecón. Un fiscal que cumpla con su deber y verán que la corrupción en Colombia no puede seguir prosperando. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Pasaron prácticamente 8 años para que supiéramos lo que todos sabíamos y que efectivamente sucedió. La campaña de Juan Manuel Santos en el 2010 recibió dinero de la multinacional brasileña Odebrecht. Se trata de las grabaciones que se conocen en estos días de Roberto Prieto con varios personajes de la Casa de Nariño, entre ellos con el presidente Juan Manuel Santos, donde queda en evidencia que sí existieron los 2 millones de afiches de la campaña para Santos con $400.000 que pagó Odebrecht a la campaña. Las grabaciones donde se le escucha a Roberto Prieto demuestran el nivel de los personajes que interactúan y que por respeto a nuestra audiencia no reproducimos en su totalidad porque la verdad da vergüenza el lenguaje que utilizan para referirse a la efectiva entrada del dinero de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos en 2010. Dinero que entró a la campaña en 2010 y que luego se vio muy bien remunerado o más bien devuelto el favor con contraticos en temas como por ejemplo la Ruta del Sol 2 o Navelena, donde Odebrecht fue actor principal. La teoría de Roberto Prieto, como se lo comenta al presidente Juan Manuel Santos, es que los que negociaron los $400.000 en afiches fueron los miembros del comité financiero, donde estaba la señora Consuelo Caldas, Orlando Sardi de Lima, quien fuera luego embajador de Colombia en España, Juan Claudio Morales y Eduardo Zambrano, entre otros. Esta es la conversación entre Prieto y Juan Manuel Santos, un fragmento de ella. Esa fue una operación. Yo llegué a la campaña en abril y lo que yo sé es que hubo una reunión donde estuvieron Juan Claudio Morales, Orlando Sardi, Consuelo Caldas, con se llama Eduardo Zambrano
y con Luis Bueno, que era el presidente de Odebrecht, y convinieron un aporte para la campaña en especie. ¿Eso en qué año? Eso fue en el 2010. Yo llegué en abril a la campaña, pero a mí no me tocó esa reunión. O sea, yo no fui a esa reunión. Yo supe después de ella cuando me dijeron llegamos a un acuerdo con un aporte de Odebrecht para la campaña, y como tal, como le digo, yo llegué como a mediados de abril, pues esa reunión ya se había surtido o algo. Eso es lo que yo sé de eso. Y sobre ese aporte, pues Odebrecht pagó los afiches, sobre lo que convinieron en esa reunión. ¿Quiénes? Estaban Orlando Sardi, Juan Claudio Morales, Consuelo Caldas, un señor que se llama Eduardo Zambrano, que trabaja mucho en ingeniería, y Luis Bueno, que era el representante de Odebrecht, que yo no conocía. Prieto deja claro que él llegó a la campaña después de esa reunión y que se limitó a ejecutar lo que se convino en ese encuentro. En otras palabras, esta llamada que acaban de escuchar ustedes, queridos oyentes, es la prueba de que sí entró dinero de manera efectiva de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, presidente, en el 2010. Pero Juan Manuel Santos, al mejor estilo de los creadores del 8000, dice que todo fue a sus espaldas, y así se pronunció cuando se destapó el escándalo en Colombia. Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña del 2010, quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. Quiero llamar la atención, y es que es muy sospechoso que solo era que capturaran a Roberto Prieto el 8 de mayo de este año para que el 29 de mayo la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes archivara el caso luego de que Nicolás Guerrero, del partido de la U, partido del presidente Juan Manuel Santos, dijera que no había suficiente mérito para seguir la causa contra Juan Manuel Santos y que habían pasado más de 2 años sin que se resolviera la situación. ¿Reabrirán el caso? Esa es la gran pregunta, doctor Fernando. ¿Usted qué cree? Pues la gran pregunta es por qué no Santos, si se enteró después, cómo mantuvo a Orlando Sardi de Lima de embajador en París. A Juan Claudio Morales, ¿lo tiene actualmente de embajador en Panamá o me equivoco? Sí, señor. Bueno, lo tiene. Se acaba de enterar, sabe que es un corrupto, sabe que recibió dineros de Odebrecht, que no podía entregar recursos porque era una persona jurídica extranjera y porque además se habían sobrepasado los topes. Entonces había que burlarlo y fue un aporte en especie. Odebrecht no dio plata, sino que como es una firma de ingeniería muy importante, es también impresor de afiches. Y les dio en afiches $400,000, pues que es mucho dinero. Son más de 1.200 o son 1.200 millones de pesos. Entonces, pues ahí está la prueba clarísima, y la señora Caldas y el señor Zambrano y todos pues los que hemos conocido de sus tristes hazañas. Pero Juan Manuel Santos está absuelto y los amigos de póker de Juan Manuel Santos, con ellos no pasa nada. Y de embajadores. Bueno, entonces, ¿por qué en lugar de una consulta anticorrupción no tenemos unos jueces que cumplan con su deber y que acusen a estos señores? Porque Juan Manuel Santos dice, no, yo no tengo nada que ver, entonces es la comisión de acusaciones, entonces ahí tiene a sus cómplices, los de la mermelada, para que lo absuelvan. Y a los demás no les pasó nada. Se repite el 8000. Y hay que ver lo que les dice Roberto Prieto. Como dice Demar Córdoba, por respeto a nuestros oyentes, no sacamos al aire lo que sacó al aire la señora Vicky Dávila. Ese es problema de ella, donde este señor Roberto Prieto, de cada 3 palabras, una es un madrazo, con ocasión de cualquier cosa y con referencia a no importa qué. Y esa es la persona que tuvimos de representante de Colombia ante el BID. Hay que defender al presidente, dice una y otra vez. Claro, hay que defender al que le dio el puesto, ¿no? Y hay que defender el que le dio contratos a Market Medios. Hay que defenderlo, claro, hay que defenderlo. ¡Qué horror! Y en un minuto estaremos con Alberto Bernal, economista, que nos va a hacer alguna radiografía, la que se pueda en tiempo tan breve, sobre la situación económica que recibirá nuestro próximo presidente Iván Duque. Son las 6:46 a.m, escuchan La Hora de la Verdad.